Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo encuentro que tiene lugar en el Colegio Oficial de Arquitectos de Almería y virtualmente con todos los que habéis asistido. Nos encontramos en la presentación del número 22 de la colección de archivos de arquitectura España siglo XX que el Colegio de Arquitectos de Almería viene editando desde ya el año 92. En este caso, la presentación será del Casal del Médico, por Roberto Terradas e Ignacio Aparicio, y que presentará nuestro compañero Miguel Centellas, quien me acompaña en la imagen. Para el Colegio de Arquitectos de Almería, como todos sabéis, es muy importante la labor que se realiza en cuanto a la edición de documentos de arquitectura, así como conferencias y todo tipo de eventos a nivel cultural que enriquece tanto nuestra provincia como en el país entero, y sobre todo ahora que a nivel online tenemos acceso también a una difusión mayor. Y en eso seguimos trabajando para poder seguir haciendo la iniciativa que ya viene haciendo el colegio desde hace muchos años, como para incluso trabajar en nuevas oportunidades que se puedan crear en este sentido. En esta ocasión doy paso a mi compañero Miguel Centella, como he comentado, que será él quien haga la introducción y esta presentación junto con los autores del libro, a los que agradezco muchísimo su compañía y su aportación, que seguro que será muy enriquecedora y de la que disfrutaremos esta tarde. Muchas Dejo con gracias. Miguel. Muy bien. Muchas gracias, Adelina. La pandemia y las nuevas tecnologías están permitiendo este tipo de actos, ¿no? Ignacio Aparicio está en Madrid, Roberto Terradas está en Barcelona, nosotros estamos en Almería y bueno, estábamos comentando ahora antes de empezar que se echa de menos un poco el calor humano, pero de alguna manera también es la posibilidad de poner a hacer este tipo de actividades online que, bueno, yo creo que van a continuar haciéndose mezcladas con las presenciales. Está claro que a partir de ahora seguramente se irán realizando los dos tipos de presentaciones. Recuerdo muy bien una llamada de Ignacio Aparicio en junio, julio del año pasado, para comentar la posibilidad de editar un libro en la colección Archivos de Arquitectura España siglo XX sobre el edificio del Casal del Médico de Roberto Terradas Vía. La propuesta nos pareció en el colegio muy interesante, ya que uno de los criterios de la colección, con los ya 22 números editados, era poder ampliar el nombre de arquitectos que han sido autores de diferentes edificios. Entonces, en este sentido, nos parecía que no hubo dudas en poner en marcha el proyecto editorial y además también por tratarse de un edificio muy desconocido en el panorama de la arquitectura española. En Cataluña quizá menos, pero en España era bastante, creo, poco conocido y seguro que ahora con el libro se dará a conocer. No voy a hablar de los valores del mismo porque creo que para esto será más fácil y lo harán con más precisión los autores del libro, Ignacio y Roberto. Voy a hacer para poner un poco en valor lo que es el edificio, voy a explicar una especie de anécdota, comentario que provoqué en mi condición de alumno, perdón, en mi condición de profesor con los alumnos de la escuela de Cartagena. Yo doy clases en tercer curso y de cuando en cuando pues paso diferentes imágenes que explico edificios diferentes, ¿no? Y recuerdo que hará 3 o 4 años, un día, les pasé una imagen muy parecida a la del libro, porque es la foto creo como más referente del edificio, y a los alumnos no sabían qué era. Les dije que era un edificio del equipo holandés MVRDV. Los alumnos se quedaron un poco sorprendidos, esperé a ver qué decían, ellos no decían nada,
Bueno, al final les dije, ¿sabéis dónde está? No, les dije, está en Barcelona. Ya vieron que los estaba como engañando y les dijo, pues no, chicos, esto es de un arquitecto, de un pedazo de arquitecto que se llama Roberto Terradas Vía, que no conocéis. ¿Alguien levantó la mano? Nadie. Y me parece que es, y les dije, y es del año 68, ¿no? Con lo cual quiere decir que me parece que es un símil, caricatura, anécdota, como le queramos llamar, pero me parece que intentar engañar a unos alumnos de tercero con un edificio de los arquitectos holandeses en relación a una magnífica obra de Roberto Terradas Vía, me pareció que era un juego interesante, ¿no? La colección ha tomado un nuevo impulso después de que, como ha dicho Adelina, se empezó en el año 92. Por diferentes historias hemos estado, creo que casi, el último libro creo que fue en el 2005, perdón, 2015, hemos estado casi 7 años sin editar ningún libro, pero ahora puedo anunciar que después de la presentación de este libro, está ya en imprenta el número 23 dedicado al INPIBA en Castellón de Carlos Ferraté, y para el próximo año está prevista la edición de un libro sobre la Ricarda de Bonet castellana y posiblemente también sobre Torres Blancas de Saiz Oiza. Para terminar, quiero agradecer el trabajo realizado por Ignacio Paricio y Roberto Terradas y la colaboración de Marc Cabello de Vesta, que creo que intentaremos que pueda conectarse también, porque ha habido ciertos problemas de conexión, a ver si es posible, y a todas aquellas personas y organismos que han colaborado facilitando documentación, material del libro, y entre ellos el Colegio de Médicos de Barcelona. Con lo cual, gracias Roberto, Ignacio, Marc, y simplemente decir que el libro vamos a ver si se puede vender en la Cooperativa de Arquitectos Jordi Capell de Barcelona, y si no, quien esté interesado puede dirigirse al Colegio de Arquitectos de Almería, que atenderemos gustosamente. Más, gracias de nuevo, Roberto, Ignacio, Marc, no sé quién va a empezar, como vosotros queráis. Gracias. Pues voy a empezar yo, porque habíamos comentado de explicar el libro a partir de, primero, la figura de Roberto Terradas Vía, después Ignacio hablará un poco sobre lo que es el edificio en sí, y Marc Cabello introducirá la estructura, que es donde él ha participado con su equipo. A ver, ¿yo qué tengo que decir sobre mi padre? Pues en el fondo yo soy muy orgulloso pues, de poder haber colaborado con Ignacio y con Marc sobre un edificio que ya nos parecía que era fantástico. De hecho, otros arquitectos o amigos y compañeros ya escribieron sobre él una pequeña frase en que decían que se había adelantado a su tiempo. Pero en el fondo, difícilmente la gente de Barcelona se hizo cargo de que este edificio, que se veía mucho porque está en una vía principal, en digamos, la parte superior de la ciudad, pues se veía un edificio que era muy conocido, pero que no figuraba, digamos, en las publicaciones de la arquitectura catalana, al menos, ¿no? Mi padre, claro, la colección que dirige ellas y que desde el Colegio de Almería está basada sobre edificios de arquitectos generalmente muy conocidos. Y mi padre, Roberto Terradas Vía, pues no era un arquitecto muy conocido, por las razones que he explicado antes. Ni en Cataluña ni en España se le conocía demasiado, excepto en la Escuela de Arquitectura y en un círculo más o menos limitado de arquitectos amigos. Por tanto, era importante explicar un poco quién era este señor. Y esta es mi introducción a esta presentación, ¿no? Mi padre nació en el año 16 y, claro, tuvo una infancia fantástica.
explicarlo un poco porque si no, la gente no sabe de qué va. Mi abuelo, o sea, su padre, era una figura importante dentro de la física y dentro de la ingeniería y la matemática española y mundial, y era muy amigo de Einstein. Entonces mi abuelo invitó a Einstein a Barcelona a dar las conferencias. ¿No? Una anécdota curiosa fue que Einstein, cuando llegó a Barcelona, pues no encontró a nadie que le esperase en la estación de tren y acudió a la casa de mi abuelo y no encontró allí a nadie. Todo el mundo estaba fuera. Dejó una tarjeta diciendo: soy Albert Einstein, he llegado, nadie me ha recibido, me voy al hotel, ya me dirás algo. Esa tarjetita, que escribió en francés además, pues es la que pone en el libro, la que hemos sacado para decir, hombre, la familia de Terradas padre, de mi padre, pues era una familia como conocida, muy conocida de las matemáticas, la física, y en su infancia fue una infancia también muy, muy feliz. A Einstein lo conocía como aquel señor que tenía los cabellos revueltos, decía mi padre, ¿no? Cuando era pequeño, pues claro, lo conoció y dijo: aquel señor de los cabellos revueltos. Bueno, el caso es de que estudia en el colegio alemán y eso es muy importante porque mi abuelo pues era una persona que hablaba muchos idiomas y le hizo estudiar alemán, con lo cual tenía una ventaja sobre muchos españoles en el fondo, porque hablar alemán en aquel momento y después también, ¿no? Pues ha sido como alemán, inglés, francés, italiano, castellano y catalán, ¿no? Por eso que era una persona que era bastante trilingüe, cuatrilingüe, cincolingüe, o sea que el alemán le fue muy, muy, muy bien para su vida futura. Y entonces pues se paseó por varias ciudades en sus estudios en Inglaterra y en Alemania. Aunque acabó arquitectura en Barcelona, y en el año 42 después de la guerra. La guerra lo pasó muy mal, tengo que decirlo, porque conozco muchas anécdotas de mi padre en la guerra. Bueno, el caso es de que una vez estuvo, él sintió por la arquitectura un amor enseguida muy, muy importante, pero sobre todo vio que donde podía dar mucho de sí era en la enseñanza de la arquitectura. Su padre también era siempre profesor, y era catedrático de muchas asignaturas, de óptica, de luz, de ingeniería, de ecuaciones diferenciales, etcétera, etcétera. Y como era una persona docente, un espíritu docente, pues lo que hizo fue intentar que donde él estaba cuando acabó arquitectura, pues empezó a decir: bueno, yo me gustaría participar en la enseñanza de la arquitectura. Una vez estuvo ya en la escuela de arquitectura, pues fue progresando primero como profesor, después se hizo cargo ya un catedrático y después ya fue director de la escuela. Claro, esta dirección de la escuela, que escribimos un poco en el libro, fue el espíritu de mi padre, era de intentar cambiar las cosas, difícil, pero intentar cambiar las cosas desde dentro de las instituciones. Con lo cual lo que intentó fue que Madrid, Barcelona, todos estos movimientos que hubieron en aquel momento se pudiesen entender dentro de lo que cabe lo mejor posible. Pero eso también le hizo mucho daño. Es decir, intentar enfrentar a dos, o intentar comprender a dos cosas enfrentadas no era muy fácil. Y entonces, a cabo de unos años, después de haber creado una escuela fantástica de profesores, sobre todo por cambio de programa, por un lado, y de profesorado. Invitar a que hayan en esta escuela nuevos profesores, como Federico Correa, como Oriol Bohigas, como muchos otros que también, no solamente en el campo de proyectos, sino en el campo de la ingeniería, en el campo de la poesía, en el campo pues de cosas triviales como, no sé, triviales no, pero cosas tan importantes como puede ser el dibujo, ¿no? Tenía una formación
de gran dibujante, era un gran dibujante, dibujaba muy bien, y colocó a los mejores arquitectos que había, o creía que había colocado a los mejores arquitectos en su escuela. Y así progresó la escuela. La escuela progresó enseguida viendo que lo que antes había como una serie de profesores bastante alejados de lo que era el movimiento moderno, mi padre, bueno, lo que quiso es que precisamente la escuela tuviese un punto muy importante de referencia a la arquitectura moderna. Y por eso introdujo a todos esos arquitectos, ¿no? Bueno, la vida le dio muchas vueltas y uno de los temas más interesantes que yo recuerdo pues fue el concurso del Colegio de Arquitectos de Barcelona. Ese concurso sale también en el libro y hay una diferencia importante entre lo que presentó en su momento Roberto Terradas Vía y lo que presentaron los demás participantes. Y finalmente, curiosamente, el que ganó fue un proyecto muy parecido al que había dado el señor Terradas en su primera opción. Aquí Ignacio Aparicio está explicando y aquí vemos el edificio en sí, ¿no? Esa faceta o ese perder este concurso, bueno, pues tampoco era una persona como muy animada, una persona como muy interesada en tirar para adelante siempre, con una fuerte personalidad, y hizo edificios, le encargaron edificios de muy diversa índole, desde trabajar en el aeropuerto de Barcelona, como era matemático, también era matemático, pues trabajó en el aeropuerto de Barcelona, sobre todo calculando el desagüe de las pistas de los aviones. De manera que lo que hizo en el aeropuerto fue no solamente las pistas de los aviones, sino también concursos que perdió de los edificios. Solamente queda una torre que es el inicio, digámoslo así, de su arquitectura, de una arquitectura un poco más desgajada, no una arquitectura completa, ¿no? Sino una arquitectura más desgajada. Después explicará muy bien Ignacio Aparicio. Bueno, trabajó mucho, trabajó después con un arquitecto amigo suyo y alumno y amigo suyo, Jordi Adroer, que desgraciadamente murió muy pronto, vamos, muy pronto no, pero pronto, y lo que hicieron juntos, pues yo creo que tiene mucho mérito, sobre todo pues este edificio del Casal del Médico y otros que también ponemos en el libro, como por ejemplo pues el concurso del RAC, del Real Automóvil Club de Cataluña, que no pudo construir, o sea que solamente fue un concurso. Otros edificios que también ponemos aquí y que en la presentación que haremos presencialmente en el propio Colegio de Arquitectos, de Médicos de Barcelona, pues otros edificios, lo que hizo fue intentar que la arquitectura moderna siempre fuese para él algo en el límite de lo que tenía como pensamiento. Su trabajo en la escuela, como además pues que intentar comprender lo que era la arquitectura y en la enseñanza en países de Europa, sobre todo en Alemania, lo que hizo fue que sus conocimientos con los arquitectos alemanes era profundo, conocía muy bien las estructuras alemanas y pudo hacer aquí edificios como, por ejemplo, la Escuela de Arquitectura, la Escuela de Ingeniería en Pedralbes, que también sale en el libro. Yo creo que tuvo una época, esa época de lo que estamos describiendo de los años 50, 65, muy buena. Fue una época para él estupenda, fue una época en la que pudo desarrollar su imaginación, su manera de construir, era un hombre que sabía construir de verdad, muy bien. Yo lamento como hijo, cuando era yo pequeño, veía a mi padre dibujar en las paredes de yeso, con un lápiz dibujaba los detalles en las paredes de yeso. Y no se me ocurrió nunca fotografiar esos detalles, pero eran detalles magníficos. Y además tenía
la tenían, no solamente mi padre, sino muchos arquitectos tenían a sus propios pues, trabajadores o sus propios industriales. Por ejemplo, pues los carpinteros, los herreros, incluso los constructores. O sea, no era quizá no era como ahora, ¿no? En que cada uno pues hace bueno, trabaja de una manera diferente, sino que era como un grupo, era como un equipo que construían, y los detalles más o menos siempre eran similares, los podían trabajar. Yo quiero también, no sé si ahora me he extendido demasiado, solamente quisiera añadir que otro de los personajes que también trabajaron con él mucho tiempo fue Alegre, don Vicente Alegre. Don Vicente Alegre era un ingeniero aeronáutico y lo conoció, evidentemente, cuando hacía las obras del Prat de Llobregat, del aeropuerto. Ese conocimiento y esa manera de trabajar de un ingeniero aeronáutico, pues le posibilitó seguramente que las estructuras fuesen como bastante audaces. Hacía una estructura y unas cosas que hoy día, si las sometiésemos a la normativa actual, seguramente tendrían dificultades, ¿no? Pero por ejemplo, esto que está mostrando ahora en este momento don Ignacio Aparicio, es como en la fábrica que proyectaron, que era la fábrica en masa, Empresa Nacional de Motores de Aviación, Sociedad Anónima, y después fue la Mercedes-Benz, las estructuras pues eran prefabricadas en el suelo y después elevadas. Esto, como también decíamos en el libro, eso en aquel momento no era normal. Esto era un avance tremendo, y muchos detalles de lo que fue en esta fábrica en masa, detalles de los constructivos, fueron inventados por Terradas y por don Vicente Alegre. En lo que significa el casal, como explicará ahora Ignacio, el casal para nosotros era el casal, y para mi padre también. O sea, el casal significa, digamos, un sitio en el que se reúne la gente, ¿no? En el que no es un colegio en el sentido administrativo. En el casal él disfrutó mucho, porque pudo hacer cosas realmente inverosímiles. Por ejemplo, situar una piscina arriba de todo con una capacidad tremenda. Y eso, bueno, finalmente no se pudo hacer, pero Ignacio y yo, que trabajábamos ya como habíamos acabado la carrera y sabemos que Terradas Vía pues lo pasó muy bien. Mira, en ese momento nosotros, Ignacio y yo ya éramos amigos, somos amigos de toda la vida, pues aquí estamos en Venecia hablando de esos detalles, y aquí tenéis a Ignacio en la izquierda y Roberto en la derecha, y así pues, bueno, nos conocimos en la escuela y hemos trabajado juntos mucho tiempo, y también la amistad ha sido no solamente una amistad entre él y yo, sino una amistad con mi familia. Por tanto, pues Ignacio no solamente ha sido el que ha impulsado mucho sobre la arquitectura del edificio, sino también sobre el cariño que le tenía a mi familia y a mi padre. Yo creo que con eso he definido la persona, he definido un poco lo que disfrutó siempre, tirando siempre para adelante, sin ningún resquemor a casi nada. Era un hombre, yo creo que, como dicen otros arquitectos, pues un hombre simpático, un hombre que tenía don de gentes, una persona que tenía ganas de que todo fuese bien, de encontrar siempre, digamos, aquello que se dice la paz, ¿no? Y bueno, pues un día, desgraciadamente, explicando qué era arquitectura, qué era la arquitectura a un grupo de estudiantes en un instituto de Falset, en el Priorato, en Falset, pues estaba explicando la arquitectura, es algo, y cayó muerto. Y eso es un poco la vida de este personaje, que fue capaz de construir este edificio, que después ha quedado silenciado y que nosotros hemos intentado pues poner un poco en la actualidad. Y que vemos que hombre, fue un gran edificio en el que habían tantas cosas interesantes,
Y finalmente, lo que hicimos fue también pues, pedirle a Rafael Moneo que escribiese el prólogo. No solamente por la amistad que nos une con Rafael Moneo, evidentemente, sino porque él durmió en este hotel, en esa parte que tenía este edificio, ahora ya no la tiene, ¿no? Pero esa parte del Casal que tenía un hotel de 40 habitaciones y Rafael Moneo, cuando era profesor en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, venía a dormir, iba a dormir al edificio del Casal d'Almeja. Por eso le pedimos que fuese el prólogo, y el prólogo pues es muy simpático y fantástico. Rafa pues escribe estupendamente bien y yo creo que valoró muy bien la vida que tuvo él en la escuela, Rafael Moneo, con mi padre como director, y después cuando no fue director, la amistad que tuvieron. Y eso es todo. Paso la palabra ahora a Ignacio, que explicará quizá algunas anécdotas que yo me he olvidado seguramente, a pesar de que la tengo escrita, pero me he olvidado algunas, y explicará el edificio. Después Marga añade ya algo sobre la estructura. Muchas gracias. Ignacio. Gracias, Rubí. Yo ante todo quiero agradecer al Colegio de Almería y a ti, sobre todo, Miguel, el esfuerzo por aguantarnos durante todo este tiempo y llegar a la publicación. No ha sido tan fácil como os puede parecer ahora. Bueno, lo cierto es que ha sido un placer y que estamos muy contentos con el resultado. El edificio, hay una cosa que es muy difícil, que es sin imágenes, como estamos ahora. Yo voy a intentar enseñar alguna a hablar de arquitectura. Pero lo que sí que os puedo transmitir, y yo creo que es muy importante, es la tremenda lucha solitaria de Roberto Terradas Vía por la introducción de la arquitectura moderna, no solo en la enseñanza, sino también en la ciudad, en Barcelona. Pensar solo en la enseñanza en Barcelona. Pensar que estamos hablando de los años primeros 50 cuando empieza a ejercer. Y la pelea que tiene todos los que vean, todos son neoclásicos, novecentistas, con unas formas absolutamente, vamos, casposas, merecedoras de todo olvido, ¿no? Y en ese conjunto, en la escuela y tal, solo él piensa que ya debe imponerse la arquitectura moderna en los años 40 y muchos, 50 y pocos, etc. Cuando él fue profesor de la escuela de productos en la escuela y fue profesor de Bohiga, fue profesor de... Todos cuentan sorprendidos que con él por primera vez oyeron hablar de la arquitectura moderna. Es muy difícil que nos pongamos en ese contexto de los exámenes de dibujo, de estatua, de la gente que tardaba 15 años en ingresar y de la cosa toda formal, muy poco investigadora. Pues en ese contexto hizo unos edificios que no vamos a comentar aquí, no hay tiempo, pero sobre todo hizo este edificio absolutamente revolucionario que os presentamos y muy brevemente. Yo os pongo aquí, no sé si llegáis a ver algo, voy a acercar la luz, ¿veis? Para que veáis qué es el edificio. Es completamente increíble su modernidad. Este edificio se construyó entre el 64 y el 68. Este edificio es tan premonitorio de cosas posteriores. Pensar que si nosotros hemos insistido, que mucha gente no lo entiende, en seguir llamando esto el Casal del Médico, en vez de edificio del Colegio de Médicos, es porque lo que le encargaron a él y a Droer era un casal, o sea, capicasal, o sea, lugar de referencia, lugar donde se juntan, centro social, el lugar donde los médicos se reunían. Eso quiere decir que tenía aspectos como pues, el bar, la biblioteca, pero además tenía el hotel para el arquitecto que venía a Barcelona a pasar, el médico, perdón, venía a Barcelona a pasar unos pocos días, además una academia de medicina inserta ahí dentro, o sea, un montón de usos diferentes. Y la manera como se enfrentó nuestro arquitecto a ese problema complejo y difícil, liberado él no solo de las cajas neoclásicas que le rodeaban hasta 10 años antes, sino liberado también de las formas más convencionales de la arquitectura moderna, él propuso un edificio absolutamente fragmentado. Y esta palabra nos atrevemos a ponerla porque no es nuestra. Es Rafael Moneo el que en unos artículos conocidos publicados a finales de los 80
empieza a decir que la característica fundamental de la arquitectura finisecular es precisamente la fragmentación. Y pocos difíciles responderán mejor a la que él considera fragmentación, y él mismo lo ha reconocido y aceptado, que este edificio construido 20 años antes de su charla. En este edificio él quiso expresar la diversidad de usos que iban a aparecer, colocando volúmenes muy diferentes, unos volúmenes muy diferentes unos de otros, que se maclan, que se superponen, que se yuxtaponen en todos esos bloques prismáticos uno encima de otro, sugiriendo una arquitectura muy airosa, pero sobre todo una arquitectura en la que está explicando, en aquel momento hablábamos mucho de la honestidad en la imagen y tal, de explicar lo que pasa, pues está explicando, sabiendo que hay una parte hotelera, ya podríais, viendo la fachada, adivinar cuál es, y se puede saber dónde está la piscina y el centro deportivo, y dónde la parte más, etcétera, simplemente viendo la imagen del conjunto. Y para conseguir eso, él no tenía ninguna de las armas que tenemos hoy. Él no tenía la capacidad de diseño estructural, no solo métodos de cálculo, se calculaba con el método de Cross desde hacía poco tiempo, además, sino que tampoco tenía los materiales y las condiciones generales constructivas que podían permitir esa volumetría tan atrevida. Y sin embargo, lo hizo. Y lo hizo con un ingenio, considerando una serie de pórticos paralelos. Dentro de un pórtico tipo ligeramente modificado va insertando. Nadie puede llegar a imaginar cómo esa diversidad de volúmenes que habéis visto se basa en unos pórticos tan elementales, en una construcción porticada que es repetitiva. No sé si aquí llegáis a ver, ¿ves la sucesión de pórticos? Bueno, pues esos pórticos repetidos tienen ligeras variaciones y son los que sirven para que en ellos se inserten los diversos bloques, simplemente, los diversos bloques constructivos, simplemente interponiendo unas sombras de los elementos vidriados para separar más cada uno de los bloques y colocando en los elementos vidriados los aspectos más sociales. Es imposible explicaros esto con más detalle, y además Marc seguramente querrá deciros algo sobre ello, pero lo que sí que os puedo decir es que desde el punto compositivo, el edificio está por lo menos esos 20 años que nos llaman adelantado a su época, pero además desde el punto de vista del uso de los recursos disponibles constructivos es de una modernidad increíble. A pesar de todo, el edificio no fue reconocido. Nunca ha sido publicado hasta hace 10 años. El Colegio de Arquitectos empezó a decir alguna cosa. La crítica lo rechazó. Lo rechazó, no, lo ignoró, lo ninguneó. Y nos ha sorprendido tristemente y hemos querido hacer este esfuerzo porque creemos que es, como dice la colección, uno de los edificios más importantes de la arquitectura del siglo XX. Mar, cuando quieras. Sí, hola, buenas tardes a todos. Y yo para entrar un poco, para hacer un poco de debate, que no se vea que es una simple presentación, habéis dicho, Terradas ha dicho una cosa que es importante, que es la palabra audacia, ¿no? En cuanto a la estructura, y tú has dicho también una cosa importante, y es que no disponía de las armas que disponemos hoy, ¿no? Entonces, yo creo que eso era, por un lado, la audacia es indiscutible, pero por otro, el hecho de no tener las armas que tenemos hoy tenía una ventaja, y es que no tenía las reglas tan estrictas que tenemos hoy. Esa estructura hoy en día sería imposible poderla ejecutar, simplemente por la normativa tan férrea que hay, que nos obliga a poner kilos y kilos de hierro en estructuras que muchas veces están sobredimensionadas. Y que una vez puestos los kilos de hierro, te obliga a forrarlo por un tema de comportamiento al fuego y de resistencia al fuego de la estructura, ¿no? Con lo cual, al final, la estructura desaparece. En cambio, en el edificio, cuando desnudas el edificio y ves la simplicidad de la estructura que ideó, la esbeltez de la estructura con unos pilares que prácticamente
desaparecen, ¿no? Unos pórticos que son regulares, resuelve todo el edificio con una estructura perfectamente regular, a pesar de que exteriormente parece un edificio que se va conformando a base de volúmenes con un cierto desorden, ¿no? Que va generando unos llenos y unos vacíos, pero una vez extraes esos volúmenes aparece una estructura perfectamente regular, muy fácil de entender, y ahí está la dificultad, ¿no? Conseguir resolver esa arquitectura con una estructura tan sencilla. Al margen de eso, encima coge y le pone encima una piscina. Cuando lo lógico hubiera sido ponerlo en la parte de abajo, coge y lo coloca en la parte superior. Y además esa piscina, la estructura la resuelve porque los muros de contención, que son de hormigón, a su vez hacen de jácena y transmiten los esfuerzos del vaso de la piscina a unos puntos verticales que baja por pilar y llega al suelo, ¿no? Entonces, claro, sorprende que un edificio con esa riqueza arquitectónica, al final desnudas y el esqueleto es perfectamente simple, pero responde, ¿no?, a todas esas necesidades tanto de distribución interior como de orden exterior a la hora de poner esos volúmenes en fachada. Pero todo eso tienes que analizarlo, porque, claro, exteriormente e interiormente no se percibe. Tienes que desnudar el edificio para poder entenderlo. Toda esa estructura tan liviana, tan ligera, metálica, al final, ¿cómo se aguanta, no? Pues todo se estabiliza con una caja, que es la caja de comunicación vertical, la caja de la escalera, formada por unos muros de hormigón, que son los que estabilizan el edificio en las dos direcciones, ¿no? A día de hoy eso sería muy complicado de poder llegar a justificarlo técnicamente y que la normativa nos lo aceptara. Por lo tanto, yo diría audacia, sí, por un lado, y sobre todo capacidad de síntesis a la hora del cálculo de la estructura. Es un edificio de 10. No sé si, Rubén, si quieres ampliar algo más, pero... Bueno, nos ha quedado bastante claro cuál es el contexto de lo que estamos hablando, el contexto del libro, para definir no solamente al personaje, sino también, sobre todo, al edificio, ¿no? Ese edificio, bueno, le marcó bastante porque él siguió con otros, como hemos comentado, con otros edificios en otros concursos que ganó también, pero también con esta idea de la fragmentación. Después, ya su trabajo se centró en otros trabajos más institucionales. Trabajó mucho para la Cámara de Comercio, trabajó también para otras instituciones, trabajó mucho para la escuela. La escuela fue su vida. En el fondo, vuelvo a ese tema porque la escuela fue su vida y lo dio todo por la escuela. Otros compañeros suyos así lo reconocieron, como ha dicho Ignacio, reconocieron su valía o su interés por que la escuela tuviese un nombre y sobre todo una calidad, que en cambio no fue un poco apartado, digámoslo así, de lo que era su obra, ¿no? Pero es que también tengo que decir, y eso también lo ponemos un poco en el libro, tampoco tuvo Terradas Vía mucho interés en publicar. Bueno, él hacía su vida, él fue ágrafo, como dice siempre Ignacio, fue ágrafo, no escribió nada, sobre arquitectura me refiero, claro, y era una persona que disfrutaba proyectando, tenía pues sus contactos sobre todo con Alemania, era amigo pues de Richard Neutra, se comunicaban bien, era algo que era normal en él,
pues recibir todo tipo de revistas alemanas sobre todo, y su vida estaba en entender, trabajar, buscar, investigar, pero en ningún caso escribir. Y eso fue también le marcó, porque si no escribes, pues seguramente no hay publicación, y tampoco tuvo un interés muy grande en que le publicasen sus obras. Él era, como he dicho antes, pues era una persona que quería siempre encontrar la mayor felicidad en la paz, y bueno, pues trabajó con sus compañeros, trabajó con Edroer, trabajó con un tal Senillosa, no sé si alguien se acuerda de Senillosa, que era un gran personaje también, ¿no? Y tuvo una serie de amigos muy potentes, entre los que destacaban pues todos sus compañeros, que en aquel caso, que tampoco en la arquitectura barcelonesa de Barcelona de aquella época se ha hecho mucho hincapié. Por ejemplo, no sé, Michans lo conoce bastante gente, pero por ejemplo a Barba Corsini, ¿no? No tanto, a Cosp tampoco. Y eran todos amigos, eran todos muy amigos. Y ninguno mostraba, no hay un libro, por ejemplo, como un libro importante sobre la obra de Michans, todavía no ha aparecido, que yo sepa. Vamos. Tampoco hay un libro, sí, sobre la obra de Barbara Corsini, ¿no? Pero otros no, en principio son artículos, en cosas así. Su vida estuvo marcada por sus amigos, por sus compañeros de profesión y por la escuela de arquitectura. Y eso le definió absolutamente. Y el disgusto que tuvo fue cuando pues, no pudo continuar en la escuela. Eso le marcó mucho. Sí. Ignacio, tú que conoces al personaje, ¿añades algo más? No se te oye. No se te oye. Momento, es que he quitado el micrófono para no interrumpir con ruidos, que había ruidos por ahí. Pues no tengo más que añadir, pero sí que compren el libro, sobre todo que compren el libro, que se enteren, porque queremos que exista memoria y que se recuerde esta arquitectura y este momento tan difícil y tan importante, donde algunos visionarios tuvieron que pelear contra molinos de viento para que nosotros ahora estemos, bueno, sobre todo para que en los años 70 y 80 y 90 la arquitectura española se difundiese por toda Europa. Eso fue gracias al esfuerzo tremendo de algunas personas unos años antes. Gracias otra vez al colegio por Sí, yo también quiero agradecer mucho al colegio y sobre todo pues a Miguel Centellas, que nos ha llevado por el buen camino, a pesar de que lo hemos dado mucho la lata, y ha sido como muy simpático todo lo que hemos hecho conjuntamente, ¿no? Y ha sido, bueno, pues a mí me ha servido una experiencia fantástica, fantástica, he disfrutado, que en el fondo es lo que más me interesa ahora, ¿no? Disfrutar un poco de las cosas para que al final pues lo que ocurre en el mundo es tan desgraciado que lo que hay que hacer es disfrutar con tus propias cosas, ¿no? Y gracias a Miguel, y gracias al Colegio de Almería, y gracias a Marc, y gracias a Ignacio, y gracias a otra mucha gente, por ejemplo Rafa, y por ejemplo también dentro de pocos días, pues a Montéis y a Elio Piñón, pues tendremos una faceta interesante, curiosa, cultural, muy divertida, y que puede ser algo que mejore un poco la arquitectura, el panorama de la arquitectura del país. Gracias, Miguel, sobre todo, y gracias al Colegio de Almería. No, para el Colegio de Almería ha sido una satisfacción, como decía al principio, después de 7 años, que yo creo que algunos ya han comentado que pensaban que esta colección se había terminado, pues volverla a reiniciar con este magnífico libro creo que ha sido una suerte para el colegio, con lo cual os agradezco a los tres que habéis colaborado en el desarrollo del libro. Para mí ha sido un placer. Como cualquier desarrollo de un proyecto, de un edificio, todos sabemos lo que es. Un libro solo sabemos lo que es los que lo hemos hecho, ¿no? La gente se cree que es muy fácil, pero hacer un libro no es nada fácil. Es como hacer un proyecto, hay que hacer un programa, hay que hacer, casi tiene una estructura, o sea que
hay que construirlo, ¿no? Entonces, bueno, ha habido buena relación con todos y al final hemos tardado pues casi un año más o menos, ¿no? Pero bueno, es igual. El tema es que lo que importa es el resultado final. Creo que todos estamos contentos con el libro y bueno, a seguir adelante y sin duda el libro servirá para poner, Roberto, un poco más en valor la obra de tu padre y de este edificio. Yo lo tengo muy claro, ¿no? Que lo has dicho muy bien y era una reflexión que yo no tenía como muy clara, ¿no? Hay un libro de Barba Corsini, no hay un libro de Michans, no hay un libro de tu padre, creo que tampoco hay un libro de Moragas, creo que hay algo de diseño, pero tampoco hay un libro. Entonces, toda esta gente que fue la que en los años 50 y 60 estaba haciendo magníficos edificios, por las circunstancias que fuese, pues no se les ha reconocido lo que era necesario. Y ahora este libro, pues bueno, aporta un poquito a la obra de tu padre, Roberto, con lo cual muchas gracias a los tres. Muy bien. Me parece, voy a preguntar si hay alguna pregunta o alguna cuestión. Me dicen que no hay nada. Pues nada, gracias por vuestro tiempo, por esta sesión y seguiremos en contacto antes o después con alguna otra cuestión, seguro. Gracias a todos y luego estas sesiones se suben a YouTube y se pueden ver en diferido, ¿no? Hay un enlace, bueno, se pueden ver posteriormente. De acuerdo, pues gracias y Gracias. buenas noches a todos. Gracias. Hasta la vista. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. A ver, Marc. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.